pues porque algunas personas me dijeron que habían tenido problemas con laborales, pues mucho que hacer y no habían podido hacer los talleres. Yo los pasé, creo que todos quedaron hasta el 30 de septiembre. Si de pronto hay alguno que quedó por ahí con fecha del 20, pues me dicen y lo movemos. De todas maneras, recuerden que el tema de los certificados, Confenalco los da por una partecita chiquitica por asistencia y el resto es por la presentación de los talleres, que tenemos que llegar siquiera a un 80% de las notas. Listo. Por lo general, cuando yo reviso los talleres y los califico, me fijo más en el trabajo hecho, en el resultado no tanto, porque a veces el resultado depende de muchos factores, pero sí me fijo mucho es qué hicieron, cuál fue su procedimiento, el análisis que hicieron, porque algunas personas lo hacen de una forma, otras de otra, pero lo importante es precisamente que empecemos a usar la herramienta como una herramienta y no como simplemente un programa que tenemos ahí, sino como una herramienta de que nos mejore la productividad. Listo. Quedamos la clase pasada en todo el tema de las funciones de texto. ¿Tienen alguna inquietud, duda, pregunta al respecto o con ese tema quedamos bien? Bueno, entonces yo asumo que quedamos bien. Muy importante que recuerden el tema de esta función de valor, la conversión de los números de los textos a números. Este problemita de los números es muy frecuente, pero mucho, y deben aprender o tener claro el tema del separador decimal y el separador de miles, porque se presenta mucho y es completamente necesario uno poder tener esa claridad y saber qué hacer con ellos y saber cómo manejar eso. ¿Listo? Eso es como una cosa muy importante que tenemos que tener. Vamos con esta función de texto. Venga, pero yo les comparto por aquí por WhatsApp el archivo para que lo tengan aquí más fácil. Espérenme un segundito. Sí, es este. Y les voy a pasar de una vez estos dos. Listo. Bueno, entonces la función texto, esta función de texto, pues básicamente yo normalmente la presento como una referencia. ¿A qué me refiero con referencia? Que no se usa mucho y cuando uno la va a usar, pues no es tan fácil de usar. ¿Por qué? Me explico. Porque lo que va a hacer la función texto es que nos va a convertir cualquier cadena, por ejemplo, esos son números, ¿cierto? Estos son números, observen. No los va a convertir en texto. Mire que esto ya es texto. Pero el texto va a tener un formato particular. Es un formato que uno organiza como uno lo necesite, ¿cierto? Pero miren los formatos. Bueno, les hago una aclaración. A ver cómo les presento esto. Miren, vamos a mirar este número. Observen que él está como pesos 1234,56 y 3 ceros, que es este numerito de acá. Cuando yo le doy clic derecho, formato de celdas, o sea, ojo, formato de celdas, es la celda la que queda con ese formato. Yo le voy a poner aquí una contabilidad, le voy a poner un montón de decimales y mire que ya me lo tiene con esta presentación. Y miren que la celda queda con ese formato. Este es el formato de la celda. Sin embargo, este numerito de acá no es exactamente lo mismo. Es que estamos convirtiendo un número decimal, un número que es este, lo estamos convirtiendo en un texto. Yo creo que con esto lo podemos ver más fácil. Miren. Insertar. Vamos a traer esta celdita para acá. Miren que estos dos números quedaron prácticamente iguales, ¿cierto? Estos dos datos. Y observen, cuando yo le hago, por ejemplo, un concatenar,
y lo voy a concatenar con este señor de acá. Entonces miren que, pues yo lo pongo más grandecito. Aquí más grandecito. Entonces miren que ese valor concatenado, miren cómo me quedó como un 1234,56, que era lo que había, a pesar de que aquí ya aparece con un formato. Pero miren que cuando yo lo hago con esto, ya este dato es un texto, miren que es un texto. Si yo selecciono estas dos, mire que hay un solo valor numérico y dos recuentos, porque esto ya es un texto y mire que me quedó con el formato. Mientras este lo concatena sin formato, este lo concatena con formato porque ya esto quedó convertido a texto. No sé si alcanzo a explicarme o si me logré hacer entender. Profe, yo no entendí. A ver, ¿cómo les manifiesto? Bueno, vamos a ver si soy capaz. Vamos a mirar. Yo tengo aquí 7 números, ¿cierto? 7 números y por eso él me hace un recuento de 7 números, ¿cierto? Si yo sigo para acá abajo, 8 números y un recuento de 8 números. Esto sigue siendo un número, a pesar de que ya le demos punto decimal, punto de miles, coma y un montón de cosas, el signo pesos, esto sigue siendo un número. Pero miren que cuando yo me voy hasta acá abajo, ya me aparecen 8 números, me siguen apareciendo los mismos 8 números, pero 9 campos, porque este señor de aquí ya es un texto, esto ya quedó un texto. Cuando yo utilizo la función texto, estoy convirtiendo lo que haya en texto, sea lo que sea una fecha, sea un número, sea otro texto, lo estoy convirtiendo en texto. Entonces, primera observación, la función texto, lo que tome, lo convierte en texto. Entonces, esto ya no es un número, esto es un texto. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, Profe, profe. o sea que cuando queda ya en texto ya no lo va a sumar como un número. Correcto, Es lo que sí, ya esto, entiendo. ¿cómo? Pues es lo que entiendo. Sí, sí, es exactamente eso. Ya no es un número, es un texto, quedó convertida en texto. Ahora, el formato, por eso les digo que yo es como referencia, porque miren que hay un montón de formatos que no son tan fáciles de aplicar. Mire, por ejemplo, mire que no es un formato tan fácil de uno acordarse de cómo va a poner ese formato. Y lo que hace uno es que cuando uno necesita una cosa así muy particular, uno va y la busca en internet porque uno no se acuerda de esto, ¿cierto? Pero el objetivo fundamental es que entendamos que mire él cómo me va a hacer cómo me va a convertir. Un número me lo va a convertir en texto. Miremos por ejemplo esto. Hoy, vamos a hacerle aquí igual. La fecha de hoy es este de aquí. Me toca. No era este señor, sino que era este señor. Entonces, mire que la fecha de hoy es 44.460, ¿cierto? Si yo le digo a este señor texto, la fecha, le digo que me la convierta, pero mire el formato que le voy a dar. Día a día, mes, año. Entonces, ¿qué va a hacer él? Mire que quedaron parecidas, pero de nuevo, esto es un número, mire, un número y dos campos. Esto ya es un texto. Y mire que ya cuando yo la concateno, ya sí me aparece esto, porque ya esto es un texto. Esto es un número y esto es un texto. Entonces ahí convertir, recuerdan que yo les decía que íbamos a tener problemas con las fechas porque necesitábamos convertirlo a texto para poderlo mostrar. Aquí está el formato. Entonces la función texto lo que nos hace es que nos convierte esta fecha, nos la convierte en un texto que podemos utilizar para cosas como esta, que necesitamos que la fecha esté en formato texto, no así en formato numérico, sino en formato texto. Sí, soy claro hasta ahí. Ahora sí me dice entender. Sí, señor. Bueno. La función texto normalmente se usa más más que los números, se utiliza mucho en el tema de las fechas, porque miren que yo con esto puedo tener el mes de 1 a 12, el mes de 0 a 1, de 01 a 12, o sea,
aquí mira que nos lo puso, aquí estamos pues en enero, pero si yo pusiera, por ejemplo, aquí el 1 de enero, mire que aquí me queda 0101 porque lo pusimos así con mes. Si yo pongo un solo mesecito, me coloca 1. Lo mismo el día. Si yo pongo un solo día, una sola D, me pone primero, así me lo pone así, ¿cierto? Ya dependerá de uno lo que uno vaya colocando. Si por ejemplo le pongo 3 M's, mire que ya me pone enero. O si le pongo 4 M's, ya me pone el nombre completo. O si le pongo 2Y, solamente me pone el 21. Entonces ya uno empieza a jugar con las necesidades de representación que uno requiera. Yo últimamente utilizo más los tres numeritos para que me aparezca el nombre del mes, porque muchas veces me aparece como esto. Bueno, aquí no tenemos problema porque el 21 es muy fácil de identificar el día, pero cuando estamos, por ejemplo, así, bueno, del 2021. Cuando estamos así, ay, hombre. Cuando estamos así, uno muchas veces no alcanza a percibir qué día es, si es mes 9, día 9 o día 9, mes 9. Entonces es muy frecuente que uno termine utilizando el formato de tres letricas para que nos muestre las iniciales del mes. Entonces aquí también, miren, entonces una M de 1 a 12, 2 M's de 01 a 12 para que quede con 2 decimales. Las iniciales del mes, el nombre completo del mes. Esto, miren, me sale son las iniciales del mes. Lo mismo en el día, un día de 01 a 31. El nombre del día con las iniciales, o sea, si es domingo, sábado. O con este nombre, porque con estos nombres, porque si nosotros tenemos de pronto una instalación en inglés, pues nos van a salir en inglés, pero normalmente pues estamos trabajando en español y no vamos a tener esa dificultad. Y los años. ¿Voy bien hasta ahí? Profe, sí, tengo una pregunta. Al yo pasar esta fecha en texto, igual manera, cuando yo vaya a sacar el total de, por ejemplo, el total de días laborados, igual me lo va a contabilizar normal. Ah, no, no. Ya cuando esto está convertido, o sea, por ejemplo, mira, esa pregunta es buena, miren. Vamos a correr esto para acá, a correr esto para acá. Mira que si yo a este le sumo 1, me va a sumar un día, ¿cierto? Y si yo le sumo a este un día, mire que ya sí fue capaz, pero me lo devolvió a poner numérico. O sea, él internamente volvió a convertir esto en fecha, le sumo 1 y lo puso aquí. Entonces hay que tener cuidado porque no siempre te va a funcionar, no siempre te va a funcionar. Uno estas conversiones que uno hace, casi siempre las hace es para un trabajo final. O sea, cuando yo ya tengo que hacer una presentación final de un informe, de un reporte o sacar un archivo plano para una base de datos o algo que tengo que garantizar que esta fecha no vaya en fecha. O por ejemplo, miren, por ejemplo, también es muy frecuente. Nosotros estamos manejando este formato, ¿cierto? Miren el formato. Estamos manejando día, mes, año, ¿cierto? Pero yo requiero entregar la información de la siguiente manera. Año, mes, día. Yo necesito entregar esa información así. Entonces, mire que yo la puedo entregar. Mire cómo la entregué. Y mire que es simplemente, aquí yo la estoy convirtiendo. Año, mes, día. Y me está entregando la información así. Y miren que ya este señor no fue capaz de sacarme correctamente, parece que no fue capaz de sacarme esa información como yo la necesito. No me la saco, no sé qué me está dando ahí. Ya no es capaz de generarme me está dando un número ahí todo raro. Vamos a ver qué me está dando. Formato de celdas, general. Mira el número que me está dando, le está sumando, ya esto quedó como un número, le está sumando es un número al final. Mira que una conversión que hicimos de un formato de fecha a otro, pero hoy como texto, ya cuando le sumas 1,
ya no te va a dar. Sí, entonces, enseguida que siguen las funciones de fecha, para ese cálculo de tiempo laboral hay unas funciones muy especializadas, muy chéveres que vamos a ver y que son muy, muy útiles, pero estas funciones de texto son básicamente para esto. Mire cómo me transformo una fecha que está en un formato específico a un formato que me están pidiendo. Miren que hoy lo que transformé y ya me quedó completamente, digamos que un texto y un texto útil para lo que yo necesite. ¿Sí soy claro ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces estas son las funciones de texto. Entonces mira que todas estas funciones como tal casi nunca trabajan solas, ¿sí? Casi siempre están como auxiliares de procesos, como cuando nosotros necesitamos hacer limpieza de datos o necesitamos presentar una información con unas características especiales, aparecen estas funciones que son muy útiles precisamente por eso. Vamos a ver otras funciones que a mí me parecen súper bacanas porque sobre todo porque yo hace muchos años hice unas macros, algunas muy complejas, para lograr algo que ya son funciones que simplemente se sacan aquí. Por ejemplo, el conteo ahorita que preguntabas por los días laborales, sacar los días laborales era un gallo, porque uno tenía que tener en cuenta el calendario, si había festivos, si no había festivos, y eso era una macro compleja, y ya hoy es una funcioncita que vamos a mirar que nos hace todo el trabajo. Entonces, lo que se busca con Excel es que Excel trabaje por nosotros, que nosotros no tengamos que trabajar, que simplemente pensemos y optimicemos nuestro tiempo en pensar y no en la infinita carpintería de hacer mil cosas para calcular algo tan simple como los días laborales entre un periodo y otro, que eso es algo que digamos no es tan simple, pero que ya no tenemos que pensarlo, simplemente ponemos unas fechas y ya Excel nos hace el cálculo. Entonces vamos a arrancar con las funciones de fecha. ¿Sí les compartí este archivo? Sí, ahí está. Bueno. Bueno, entonces, las funciones de fecha, pues como se imaginarán, hay un montón de funciones de fecha que nos permiten administrar las fechas. De una vez les advierto, y no solamente en temas tecnológicos, sino en general, el tiempo no para, como dice el locutor de Latina Stereo. Y el tiempo siempre va a tener sus rollos para manejar, siempre son malucos de manejar, por varias razones. Primero, tenemos que tener en cuenta la zona horaria, tenemos que tener en cuenta si una semana empieza el domingo o empieza el lunes. Sí, entonces son cositas que parecen que uno no las percibe, uno no las tiene en cuenta, y resulta que a la hora de uno estar trabajando con fechas, los que han trabajado con nóminas y eso saben la importancia de manejar cuándo empieza la semana para saber si es un día festivo, si no es un día festivo. No, festivo no, sino si es domingo, porque en algunas empresas o para algunas personas el domingo es un miércoles, por ejemplo. Y eso suena raro, sí, el horario del Señor, el descanso del Señor es miércoles, entonces para él, el día domingo, en el tema de pagos laborales, no es el domingo, sino el miércoles. Entonces, ya el miércoles serían horas extra festivas. Y entonces uno tiene que empezar a jugar con todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y tener en cuenta sobre todo la zona horaria. Si alguno ya se presenta mucho, pues primero era muy raro uno tener que pasar informes a otra zona horaria. Y ya cada vez hay más gente que trabaja no sé, en Chile, en Argentina o en Estados Unidos. Entonces, cuando uno menos piensa, está conversando con alguien en el que son las 5 de la mañana o son las 10 de la noche. Y está uno ahí como ya se vuelve muy transparente. Entonces, arranquemos, muchachos. Primera función, hoy. ¿Qué hace hoy? Muestra el día de hoy. ¿Y qué hace ahora? Muestra el día de hoy, pero con la hora, con la fecha, con la hora y los minutos. Y vamos a aprovechar aquí a hacer una cosa. Vamos a decirle aquí día a día, mes, año, año.
Listo. 21, perdón, 21. Si yo sigo para allá, entonces le coloco por ahora. Mire que me sale la 06. Si le pongo 2 puntos mm, 29. Si sigo SS, así 29, entonces mire que ya me está mostrando hasta los segundos. Creo que si le pongo aquí HH. Bueno, entonces miren este HH. Este HH me va a mostrar en el caso de que sea en horario AM/PM. Vamos a poner por aquí una fecha ahí, que aquí está 21. 21. Si yo quiero meter una hora, entonces le doy espacio y voy a ponerle las 15:30. A ver qué pasó ahí. Se lo cogió. Ah, no me la cogió. Sí, ahí está, 15:30. ¿Sí? Entonces, mira aquí que me la está mostrando 15:30. Si yo le pongo aquí HH y vamos a ponerle aquí, ay, ¿cómo es que es PM? A mirar cómo es que es PM, no me acuerdo. Ah, bueno, mira acá. HAMPM. Es HAMPM. Usted mire que aquí ya me está mostrando una fecha con la hora en formato AM o PM. Profe, ese formato que nos estás explicando nos deja calcular horas laboradas, pues ese formato fecha-hora permite hacer eso, contabilizar las horas laboradas. Sí. Pero mire por aquí esta funcioncita, no me adelante, mire esta función. O sea, ya se van a dar cuenta que es que eso lo hacemos solo. Ya vamos a ver operaciones. Hay muchas operaciones que tenemos que aprender a manejar, como sumar, restar, fechas. Pero hay unas que ya están predeterminadas que es muy fácil de organizar. Entonces, pero espérenme un momentico, que por aquí solucionamos casi todos esos problemas de operaciones. Ahorita simplemente estoy mostrándoles las básicas, que es el ahora, el hoy, y vamos a extraer el día, el mes, el año, que es muy importante pues uno poder sacar qué día es, qué mes es, qué año es. ¿Listo? Pero los días laborales llevamos a las operaciones. Espérenme, mira. Entonces, hasta aquí voy bien. Entonces, tenemos el día, el ahora y la forma de representar la hora como tal, sea AM, PM o en el formato militar, pues de 14 horas, 15 horas. ¿Esto está claro hasta ahí? Sí, profe, muy claro. Bueno, si yo quiero saber qué día es, hay una función que se llama día. Entonces yo cojo una fecha cualquiera y él me va a devolver el día que el día de esa fecha. Ojo, esto es una fecha. Y ojo que esto es un número. Esto me devuelve un número. Igual si yo quiero el mes o si yo quiero el año. A veces es necesario uno tener que extraer de una fecha eso. Y todo esto es número. Mire, estos son números, 3 números. Él me devuelve un número. Me devuelve el número del día, el número del mes y el número del año. Entonces esas son funciones como estándares de Excel que me van a permitir sacar esa información. Es lo único que hace esta función, decirme cuál es el número pues, del día, del mes o del año. Eso es lo único que hace esa función. Tanto el día, mes, años. Lo único que hace es útil para ciertas cosas. Pero miren esta función de días. La función de días lo que me va a hacer es sacarme los días entre. Entonces aquí ya sí empieza a aparecer la pregunta que tú me haces. Si yo quiero saber cuántos días hay entre el 25 de enero y el 25 de febrero, entonces yo utilizo la función días. Fecha inicial sería el 25 de enero. Fecha final, el 25 de febrero. Hay menos 31 días. Entonces, aquí me equivoqué yo. Días. Fecha final, este inicial, el 25 de febrero al 25 de enero. Ese ya me dio positivo. Otra forma de obtener esto. Vamos a copiarlo por acá.
Otra forma, fecha inicial menos esta fecha aquí. O sea, yo puedo hacer esa operación, restar esas dos fechas. Simplemente la resto. Obviamente si la resto primero de enero y después el más chiquito, el más antiguo, aquí también, menos 31. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Mira que yo puedo simplemente restar dos fechas y listo, y ahí quedó listo. Si yo cojo desde el 15 de septiembre a hoy, ¿cuántos días hay? Este menos este, 6 días. Vamos a ver si 6 días. 6 días, sí, eso da cierto. Entonces sería el 15, ¿qué día fue? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire que yo no cuento el día. Mire que, y voy a hacer esta aclaración ya porque ahorita vamos a ver que uno tiene que tener muy presente eso cuando empieza a contar. Vamos del 15 al 21. Entonces yo me paro en el 15 y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, listo. Entonces, no incluye de dónde arranco, pero sí incluye dónde termino. Entonces, ahí están los 6 días. Listo. Matemáticamente, pues es muy obvio, de 21 menos 6, de 21 menos 15 da 6. Pero vamos a ver que eso puede generar confusiones cuando uno está haciendo conteos. Entonces vamos a mirar eso. Entonces hasta aquí, pues ya vimos que yo puedo sumar fechas, las puedo restar o las puedo sumar. Toda otra cosa, yo puedo sumarle, yo a una fecha cualquiera puedo sumarle un día. Mira que ya vamos en el 26. O puedo sumarle 30 días. Entonces mire que ya le sumé 30 días, ya medio para 24 de agosto, de febrero. O sea, son operaciones que yo puedo ir haciendo. O le puedo sumar un año, pero en días. Eso es importante que lo tengan, que yo puedo hacer este tipo de operaciones. Yo a una fecha le puedo sumar un número, sea un día, un año, un mes, una semana, lo que sea. ¿Listo? Profe, Señora. tengo una pregunta. ¿Cómo garantizamos nosotros de que, por ejemplo, a veces sí nos salga el número correcto, ya que como usted ahorita indicaba, cuando esa fecha está en otro formato, no permite que nos haga bien esa fórmula? Entonces, sería como para ver qué tenemos en cuenta en las fechas, en el formato de fechas, para que esos días sí nos puedan dar. Ah, bueno, por ejemplo, a ti te llega esta fecha. A ti te llegó esto. Y muchas veces te va a llegar así como texto. Te va a llegar esto así. Y necesitas sumarle, por ejemplo, necesitamos sumarle una semana, o sea, sumarle 5 días. O sea, obviamente, si yo a esto le sumo 5, él simplemente, esto para él lo va a convertir en un número, y esto no me sirve, esto no es una fecha real. Es más, si yo convierto esto en fecha, le doy formato de fecha, él puede que no haga nada, me lo convierta, listo, ahí me lo convirtió. Y si le pongo a este mismo formato de fecha, mire que me mostró una cosa ahí, porque eso no es una fecha, ahí no tenemos nada. Entonces, cuando nosotros nos llega una fecha de esas, ¿qué me toca a mí hacer? Tengo que transformarla, tengo que empezar a ver cómo la transformo. Miren que si yo, por ejemplo, esto lo escribí, ¿yo cómo puedo escribir esto? Puedo escribirlo como 09. O sea, la meta es llegar aquí, 09, 2021. Entonces, mire, tenemos este número y vamos a llegar aquí. ¿Cómo harían ustedes para de este número llegar acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos hacer eso? Profe, ir a formato de fecha y colocarle como lo quiero separar. No, porque esto no es una ocurre eso. fecha. No, ojo que esto no es una fecha. O sea, Ese es un texto. eso es un texto. Yo sé que es una fecha y necesito convertirla en fecha, pero en este momento para Excel eso es un texto. Y de hecho, si yo lo convierto, mira que él me lo convierte en números. Si yo le sumo a esto 1, él hace una conversión interna y me le suma un 1. Y me le suman 1 y me lo deja en 0910, porque para él eso es un número o un texto.
¿Ves? Necesitamos transformar esto de aquí para acá. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a hacerlo por partecitas. Yo necesito saber qué día es, necesito saber qué mes es y necesito saber qué año es, para después concatenar todo en esta forma. Entonces, yo después tengo que coger esto y hacer día, mes, año. Yo tengo que extraer el día, extraer el mes, extraer el año y luego concatenarlo en este formato. Entonces, cuando yo digo extraer el día, ¿en qué piensan ustedes? En la fórmula día. No, porque acuérdense que esto no es una fecha. Yo a esto no le puedo aplicar la función día. Si yo a esto le aplico la función día, me saca un error, porque esto no es una fecha. En este formato, ¿cuál es el día? El ¿Dónde está último número. el último número o los últimos dos números por la forma como está el formato? ¿Sí o qué? Entonces, ¿cómo me traigo esos dos últimos? Por ejemplo, ¿cómo me los traería yo? Necesito estos dos últimos numeritos. ¿Cómo me los traigo? Profe, no sería en el día, mes y año concatenarlo. Sí, Numéricos igual y después concatenar. sí, pero yo necesito sacar el día de aquí. Esa es la última parte, pero yo necesito sacar el día, necesito sacar este 09, necesito sacarlo de ahí. ¿Cómo lo saco? ¿Se acuerdan de esta función? De extraer. Entonces yo le digo, extrae. ¿Qué voy a extraer? Este. ¿Desde dónde? ¿Cuál sería mi posición inicial? Era las 5. La 5. No, porque la 5 es la 5 sería este 09 de la mitad. Yo necesito como estamos en el día, necesito traerme este último pedacito. Del 6. Desde el 7, 7. ¿Y cuánto me traigo? 2. Pues mire, ya me traje el día. Traigámonos el mes. Ahora sí, desde el 5, ¿sí o qué? Y me traigo 2. 5 y 6. Ay, espera que aquí me equivoqué. 2. El Río Negro está muy bulloso. No es Río Negro propiamente, pero sí es aquí al lado del aeropuerto. Aquí en Belén, Fátima, eso aquí, por aquí pasa mucho avión. Y eso que los perros no se han levantado. Bueno, desde el 1, ¿cuántos me traigo? Para traerme el año. 4. Desde Ah, bueno. Y ahora sí, entonces, ¿qué sigue? Mire, ya tengo el día, el mes y el año. Y necesito este formatico. ¿Ahora qué sigue? concatenar. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos? Señor, ¿qué más le concatenamos a esto? El mes. El mes. ¿Y el año, sí o qué? ¿Qué nos faltó? A los espacios. La barrita. Ponerle Esa barrita. la barra. Sí, señor. Entonces, ponemos la barrita.
Ponemos la barrita. Entonces mire que ya tenemos aquí, ya mire que ya llegamos acá. Todavía esto es un texto, pero ya llegamos ahí. Ya yo creo que si aquí le sumo 1, mire que ya Excel sí fue capaz de hacerme la conversión, ¿sí ven? Ya fue capaz de convertirme él solito, fue capaz de convertírmelo en fecha. Entonces mire que ya quedó en el 10 de septiembre. Entonces mire que cómo transformamos esta fecha, este texto, lo transformamos en una fecha. Obviamente, pues miren que esto pues yo lo hago aquí por partecitas. Uno finalmente termina haciéndolo todo por aquí por pedacitos. Entonces uno coge y hace el extrae de este señor. Lo que pasa es que miren que la fórmula se va a ir convirtiendo se va volviendo compleja. Listo, ya tengo extrae. Listo, ya tengo el 9, entonces le voy a sumar, le voy a concatenar la barrita. Listo, ya tengo el día. Vamos a sigue, ¿qué sigue? El mes. Entonces vuelvo y pongo aquí, concatenar, extrae este señor desde las 5, 2 caracteres. Y ya vamos bien, entonces ya le añado la barrita. Entonces la copio acá y la pego. Y ¿qué sigue? Extrae este señor desde la 1 hasta la 4. Listo. Entonces mire que ya tengo en una sola fórmula, ya tengo todas estas formulitas que hicimos acá. Las tengo en una sola fórmula. ¿Listo? Entonces mira que, por eso les decía, estas fórmulas normalmente no trabajan solas. Entonces mire cómo estoy utilizando todos trayéndome pedacitos para hacer una corrección de un dato. Incluso yo aquí podría de una vez decirle valor, para que Excel me convierta este texto de una vez en un valor. Mire que ya me lo devolvió de una vez en fecha. Entonces ya en una sola fórmula, formulita, convertí este texto en una fecha. Ya esto sí es una fecha. ¿Se me perdieron en esta fórmula o quedó clara? Claro, profe. Entonces, mira que no se preocupen. Cuando tengan que hacer esta conversión, no se preocupen. Si, por ejemplo, ustedes tienen una tabla con muchos, ustedes tienen aquí la fecha. Adicionen 1, 2, 3, 4 columnas. Adicionen las columnas, hagan la conversión y apenas la tengan convertida, copiar y pegar. Copiar y pegar. Y ya corrigieron su dato. Sí, no se preocupen si tienen que hacer las columnas adicionales o los campos adicionales para sus fórmulas. No importa. El objetivo aquí es el resultado. En este momento lo que necesitamos era esto. Yo lo hice en una sola fórmula porque tengo la experiencia y lo hago ya fácil y hago la conversión porque esto me ha tocado hacerlo muchas veces. Pero si uno está enredado, uno hace sus columnas adicionales, hace por pedacitos y hasta que logre sacar el dato. ¿Listo? Entonces esto también vuelve y juega. El procedimiento es este. La forma de hacerlo hay muchas, ya cada uno le va cogiendo el tirito y ya va manejando sus herramientas o su forma de hacer las cosas. ¿Listo? Día, semana. Lo que nos va a decir es, mire, veas pues con esto, que aquí vamos a tener un jueguito interesante. ¿Qué hace la función días, semanas? Indica el campo, la celda, que contiene la fecha de la cual queremos extraer el día al cual corresponde dicha fecha. Eso quiere decir, miren lo que va a funcionar, miren cómo va a funcionar. El día de la semana, vamos a ver, ustedes, por ejemplo, ¿qué día de la semana es hoy? El primer día de la semana, ¿el qué? El día 3, empezando el domingo, ¿no? Es correcto. Entonces, vamos a ver. Día semana. El día 3, ¿cierto? Porque si le damos el valor por defecto, él arranca la semana, creo que el domingo. Domingo 1, lunes 2, martes 3.
Entonces mira que aquí le estoy diciendo, no le estoy simplemente diciéndole que el día de la semana es ese. Pero si yo le digo a este señor, día SEM, le dijimos que la opción 1 arranca el domingo. ¿Ves? Pero si le digo que día SEM cuando la semana arranca el lunes, entonces hoy es el día 2. Y así sucesivamente nos va a ir pasando con otros días. Si yo le digo que el día de la semana comienza mire dónde va, de domingo a sábado, de lunes a domingo, de lunes a domingo, pero arrancando desde el día 0, porque en Europa, por ejemplo, no se cuenta desde el 1, sino que se cuenta desde el 0. De lunes a domingo, de martes a lunes, de miércoles a martes, o sea, depende, si yo arranco, si yo colocara esta, hoy sería el primer, yo coloqué el 12, ¿qué fue esto? Esta, sí, de martes a lunes, no, pero no es esta igual, de aquí, entonces, hoy sería el primer día de la semana, porque le estoy diciendo que la semana arranca el martes. Sí, pues a eso me refería ahorita que les decía que era muy importante saber cuándo arrancaba la semana, porque para algunas operaciones la cosa no funciona tan evidente. ¿Sí? ¿Sí soy claro ahí? Sí, señor. Entonces, Señor. tengan presente esto porque para algunas cuentas es necesario. Hay algunos procesos donde, como les digo, sobre todo cuando tenemos gente trabajando por turnos, es muy frecuente que, como les decía, que el domingo, la semana para ciertas personas empieza el miércoles, para otras personas la semana empieza el jueves. Entonces ya ahí uno tiene que saber cuál es el día de descanso o el que uno llama domingo, la dominical, pues porque, por ejemplo, estas personas que arrancan el miércoles es el día dominical o la hora dominical, a pesar de que sea miércoles, pero esa es su jornada laboral. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve esta función día-semana, para indicarnos el día, ¿qué? ¿Qué día es de la semana? ¿Listo? Vamos a ver este día laboral. Este día laboral es muy interesante porque nos va a calcular la fecha de inicio y la fecha final. Pero, ojo, va a tener en cuenta esto, no tiene en cuenta sábados o domingos en el cálculo. Ojo, vamos a hacer cuenta aquí. Vamos a ver este primer ejercicio del 7 de enero al 14, el 14 de enero. ¿Cuántos días hay? 7, ¿sí o no? Pero hagámoslo en este mes porque no nos perdemos. Primero de septiembre pongámosle al 1 de septiembre, pongámosle al 10, al 11, o al 11. Vamos a mirar una cosa, si yo resto esto a 10 días, ¿cierto? Y si yo vengo aquí y los cuento, acuérdense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, días laborales. ¿Cuántos días laborales hay en ese periodo? Vamos a contarlos. Vamos arrancando aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días laborales, ¿sí o no? Que no estoy contando ni sábado ni domingo. Entonces vamos a ver. Días lab. 8. No. ¿Cuántos? 8. Por. ¿Cuánto fue 8? Empezando el mismo primero. Eso. 1, 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver si hay 8. Fecha inicial.
Creo que es esta, y fecha final, 8 días. Pues entonces miren lo interesante. Miren cómo hicimos el conteo. Cuando hacemos la cuenta desde una fecha hasta otra, o sea, desde el 1 hasta el 10, mire que yo no cuento el 1, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mire que yo no estoy teniendo en cuenta este porque estoy contando a partir del primero. Pero cuando estoy contando días laborales, este es un día laboral. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí es clara el conteo? Sí, sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, ¿cuándo es festivo? Ahora, septiembre no tiene. En octubre. Octubre. ¿Cuándo? 18. Vamos a mirar esto. Vamos a hacer lo mismo, del 10 al 20 de octubre. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Octubre. Es del 10. Entonces, 10 es domingo. Entonces vamos a contar días al 20. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo fue? Al 20, no, hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces, usted me está diciendo que el 18 es festivo. Sí. Bueno, entonces, miren que él acá tiene una opción de vacaciones. Vamos a poner aquí 18 de octubre. ¿Cómo es que el 18 de octubre? Esta fecha yo la puedo incluir en este conteo. Entonces yo aquí lo voy a meter. Señor de acá. Y mire que él ya no me tuvo en cuenta. Él ya no me tuvo en cuenta en el conteo ese día festivo. Entonces miren que yo vuelvo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Este no. 6, 7 días hábiles. ¿La pillaron o no? Profe, pero específicamente tengo que tener una tablita como separando los domingos y los festivos en caso tal de que se presente eso. Pues domingos no, porque él los quita de una en la fórmula, pero los festivos no. Entonces eso los tengo que tener aparte como para saber en el mes cuántos festivos hay y podérselos quitar. Claro, sí. O sea, por ejemplo, uno cuando está haciendo este tipo de trabajos, uno tiene por allá una hoja que se llama festivos o calendario, hojas auxiliares, pues, donde uno tiene parámetros. Entonces, digamos parámetros. Y yo aquí tengo mis festivos. Festivos. Entonces, yo tengo aquí el 18 de octubre, pues no me sé si no esto, el 25 de diciembre, el 8 de diciembre también. ¿Cuál más? Pues no sé, 1 de enero. Aquí uno coloca aquí todos los festivos. Entonces en este días laborales, aquí en vez de decirle esta fecha de acá, yo quito esto de aquí. ¿Qué voy a poner aquí? Me voy para mi parámetro y pongo aquí mis festivos. Pero sin el de lados. ¿Por qué me sacó el error? Porque cogí también este nombre y él ya sí no sabe qué hacer. Pero entonces mire que ya él fue y buscó que había ahí. Entonces mire que como aquí encontró el 18 de octubre, que está dentro del rango que estamos evaluando, me lo extrae. O sea, efectivamente lo que decís es cierto. Uno tiene que tener una tabla, porque él sí no va a saber cuándo es festivo. No, hay que decirle a él cuándo es festivo. Entonces, siempre tenemos que decirle a él cuándo es festivo. O si una persona se va de vacaciones, por ejemplo, este señor, pongámoslo aquí hasta el 30. Pero tuvo 2 días de vacaciones. Por ejemplo, tuvo se tomó el puente completo, el 19 y el 20.
Y hasta aquí donde le dimos nosotros esto. Entonces mire que así, no, esto se va hasta la, pongamos aquí, hasta la A10. Entonces, hasta la A10. Mire que ya no le contó sino 12 días laborales. ¿Sí? Porque ya yo le especifiqué a él qué días no iba a contar. Obviamente aquí puse estos 2 días porque para ese caso particular, pero no, generalmente lo que pone ahí son los festivos. ¿Listo? Listo, profe. Entonces mira que cuando uno está haciendo cálculos de nómina o de liquidación de nóminas, esto es fundamental, porque el tiempo que a uno le ahorra hacer todo esto, hacer esto es mucho, porque ese conteíto es muy maluco. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha tocado hacerlo, tener en cuenta el sábado, tener en cuenta el domingo, tener en cuenta los festivos, etcétera. Se vuelve muy, muy maluquito. ¿Listo? Bueno, y adicional a esta función de días laborales, existe esta función de día laboral. Yo nunca me acuerdo qué es eso. Ese INTL no me acuerdo qué es lo que trabaja. ¿Qué es lo que traduce? Nunca me acuerdo. Debe ser internacional, ¿no? No, es otra cosa. Yo siempre he pensado que es internacional, pero no, es otra cosa. Pero siempre la otra vez me acordé y bueno. Pero no es importante pues que traduce eso. Pero ¿qué hace esto? Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero ojo, yo defino cuál es el fin de semana. Porque miren que aquí, obviamente, aquí yo estoy contando que no cuente ni sábado ni domingo, pero qué tal que una gente trabaje de lunes a sábado. Pues el sábado es laboral. O una gente, como les decía ahorita, que trabaje de miércoles a martes. Entonces, miércoles es el fin de semana, no es el sábado y domingo, sino que es miércoles y jueves, por ejemplo. Entonces, yo eso lo tengo que tener en cuenta a la hora del conteo. Entonces, mira que en este conteo que hicimos, de este señor nos está dando 12 días. Pero vamos a mirar cómo podemos hacer lo mismo con esta función días lab en lo que sea que traduzca eso. Entonces, vamos a hacerla aquí. Días, de aquí. Devuelve el número de días laborales completos entre dos fechas con parámetros de fin de semana. Vamos a ver qué es lo que nos dice este señor. Fecha inicial. ¿Cómo es que pusimos aquí? Fecha inicial es E32. Listo. 3 días lab. Inicial, este señor. Fecha final, este señor. Entonces, mire, aparece el fin de semana. Mire todas las opciones que nos da. Sábado y domingo. Domingo lunes, lunes martes, martes miércoles, miércoles jueves, jueves viernes, viernes sábado. Solo el domingo, solo el lunes, solo el martes, solo el miércoles, solo el jueves, solo el viernes, solo el sábado. Entonces, mira que nos está dando todas las combinaciones. La estándar es sábado y domingo, el descanso, pero digamos que este señor también trabaja los sábados, entonces solamente el domingo es descanso. Y le voy a decir que me excluya los festivos. Igual le digo también que me excluya los festivos. Y mire que ya este señor le contó 15 días. Y aquí nos estaba dando 12. Porque estamos metiéndole 3 sábados que por aquí no los trabajó y por aquí sí. ¿Fue claro sí fue claro esa cosa? Profe, me perdí. ¿A dónde perdió? ¿Sabes? Las pues. ¿Cómo hicimos este conteo? Del 10 al 30 de octubre. ¿Cierto? ¿Qué tuvimos en cuenta? Nada, simplemente pongámoslo aquí hasta el 20. Para que hagamos este conteo. Del 10 al 20. Entonces estamos en octubre. Del 10, desde aquí. Días laborales entre el 10 y el 20 de octubre. Pues el domingo no es laboral, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Yo no cuento el sábado porque es laboral. No cuento el domingo porque es laboral. No cuento el 18 porque es festivo. 6, 7. ¿Cómo fue? ¿Dónde iba yo? Sí, 7. 7, pero acuérdense que le dimos 2 descansos a este señor, entonces nos quedan 5 días. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, profe. Recuerda que estos 2 días, aquí tenemos este festivo, y estos 2 días se lo dimos de descanso al Señor. ¿Listo? Entonces nos contó solamente 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Días Lab, pero este señor. Desde aquí hasta aquí. Pero le voy a decir que ese señor tiene como el fin de semana solamente el domingo, solamente el domingo. Listo. Y le voy a decir que me excluya también estos festivos. Entonces mire que me dio 6. Vamos a ver por qué me dio 6. Unos para octubre, desde el 10, entonces empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 el sábado, porque él va a trabajar el sábado. Domingo descansa, este es festivo y tiene estos 2 descansos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Ahí sí. Sí, profe. Entonces mire que yo puedo controlar cuándo descansa el Señor. Yo puedo determinar cuál es el fin de semana para este personaje. Si es sábado, domingo, si es solamente el sábado, si es solamente el domingo, o sea, cualquiera de los 2 días, o si el fin de semana se le mueve, en el caso de que a algunas personas se le mueve el tiempo. Entonces mire que esta función ya sí me está ahorrando todos los problemas del mundo, porque me está garantizando que una persona, por ejemplo, en una misma empresa, el personal operativo muchas veces trabaja de lunes a sábado y el personal administrativo de lunes a viernes. Entonces yo quiero hacer un conteo, pues yo necesito saber si la persona trabaja el fin de semana, trabaja todo el fin de semana o no trabaja el fin de semana, para poder estimar este señor, o sea, para saber cuánto va, ese personaje, cuántos días hay que contarle al hombre. ¿Listo? Recuerden que este 11 de aquí yo lo puedo poner por aquí. Puedo decirle a este señor, yo quito esto de aquí y le pongo, pongo este campo de aquí. ¿Dónde lo puse aquí? Pongámoslo aquí abajo. Entonces el fin de semana lo voy a poner acá. Listo. ¿Por qué lo pongo acá? Porque resulta que, como les decía, hay una persona que trabaja el sábado. O sea, entonces si fulano trabaja el sábado, trabaja el fin de semana, es el 11, y si no, es el 1. Entonces yo ya puedo controlar el número de días. De acuerdo, pues obviamente yo ya me tengo que saber cuál es el que voy a recomendar, pero una persona que trabaja en la parte operativa tiene 6 días hábiles, y una persona que trabaja en la parte administrativa tiene solamente 5, porque el uno descansa sábado y domingo y el otro trabaja sábado. ¿Sí? ¿Alcancé a ser claro ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, muchachos, esta señorita, esta formulita, es una nota porque nos va a ayudar a, no solamente a calcular estos tiempos, estos intervalos, sino que a la hora de, por ejemplo, sacar una liquidación de tiempos o cuando estamos trabajando en proyectos y necesitamos sacar cuánto se va a demorar un proyecto entre una fecha y una fecha. Yo tengo estimado que arranca hoy o que arrancó el 1 de septiembre y termina el 31 de octubre. Yo no puedo simplemente restar las 2 fechas porque tengo festivos, tengo sábado y domingo, y si yo determino que se va a trabajar sábado, que se va a trabajar sábado y domingo, me va a dar una diferencia muy distinta que sumar y restar. Esto nos ayuda mucho con eso. Yo creo que una de las mejores funciones que se inventó Excel para el manejo de horarios es esta, porque esto sí le ahorró a uno mucho dolor de cabeza. Esta función de días 360. Esta función de días 360 es un tema, yo creo que solamente lo manejan los contadores. Y lo que determina esto es que hace la misma resta en tiempo, pero lo hace teniendo que él cuenta que el año no dura 365 días, sino 360, que es como que el año contable. Y hay 2 modos de manejarlo. Uno, mire que esta función es igual. Así yo resto aquí desde este señor,
menos este, me da 2, ¿cierto? Que es la diferencia que hay entre el 29 de mayo y el 31 de mayo. Pero cuando estoy calculando por días de 360, si lo hago en la versión europea, me da un solo día. Y si lo hago en la versión americana, me da 2 días. ¿Cómo funciona esto realmente? No sé. Simplemente sé que lo utilizan los contadores para ciertas funciones. Señor. No, profe. Entonces, yo sé que los contadores utilizan este día de 360 para algunos cálculos. La verdad, yo pues no he trabajado mucho con contadores, pero ellos hacen otras cosas y uno se mete por otros caminos, entonces realmente no sé cómo es, para qué utilizan este tipo de análisis. Sé que tiene que ver, por ejemplo, con no tener en cuenta los días 31 del mes y manejar febrero como 30 días también para cierta homogenización de cálculos y otras cosas que ellos hacen. Pero eso es lo único que hace esta función. Nos va a permitir sacar unas cuentas, digamos, distintas, teniendo en cuenta cuando estamos en febrero o en otros meses que nos va a dar un valor distinto. Si yo creo que si lo pongo aquí desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, mire que en uno nos da 359 y en el otro 360 días. Pero miren que en realidad nos está dando 364. Bueno, 365. Listo. Entonces, para eso es esta función de días 360. ¿Preguntas? Profe, ahí tengo una pregunta. Cuéntela. Profe, por decir algo, hay algunas empresas que pagan el día 31, ¿cierto? Para saber ese cálculo de días, ahí que lo suma a 360, ¿yo cómo hago para tener en cuenta esos días 31 cuando aplique? Es que mira, el tema, por ejemplo, las empresas que pagan el día del 31, pagan el 31, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué están pagando? Pues están pagando catorcenal o quincenal. Porque, por ejemplo, las empresas que pagan catorcenal no tienen en cuenta y pagan en teoría, ellos pagan, ¿cómo es que es la vuelta? Uno cree que pagan más, porque están pagando 14, 28, 14, cada 14 días están pagando. Y le están pagando uno, pues como más, para mí es más clara la forma de visualizar cuando el mes es de 31, cuando el mes es de 14 días, porque le incluyen a uno esos días. Las empresas que pagan quincenal no pagan sino hasta el 30, el 31 nunca lo pagan. Entonces uno dice, no, pero entonces lo estoy perdiendo, ¿no? Y resulta que el 28, en el 28 compensa y finalmente te termina pagando a uno los 365 días del año, incluyendo pues sábados y domingos. Pero el hecho de que paguen el 31 no implica que te estén pagando el día 31. Eso lo cuentan distinto. No recuerdo bien cómo es la cosa, pero ya es dependiendo de las empresas, porque hay unas empresas que no lo pagan así, otras que pues es dependiendo de la empresa. Lo único que tenés que tener en cuenta es, listo, vamos a pagar con 360 días. Bueno, entonces, mira que cuando uno va a decir cuánto vale un día laboral o un salario, uno siempre juegas con el 360, no con 365 y no con 360. O el mes uno siempre divide por 30 horas, ve, por 30 días, un salario lo divide por 30 horas, por 30 días. O sea, el salario, ¿cómo está el salario mínimo? ¿900 qué? 908,526. Uno necesita saber el salario diario, ¿uno qué hace? Uno divide esto por 30. ¿Cierto? Este sería el salario de un día. Uno nunca divide por 31 días o por 28 días, no, uno divide por 30. Entonces ahí es donde aparece este numerito. Sí, entonces ese es el juego que se hace con eso. Entonces mire que ahí, en teoría uno pierde un día, pero alguna vez alguien me explicó y yo pues me tocó decir que sí, que a uno sí le pagaban todos los días. Y en teoría sí, pero cuando uno hace las cuentas bien hechas, puede que no, pero no sabría decir yo ahí sí o sí no.
pero así trabajamos todos, trabajando sobre esta base. Entonces, hay que tener claridad en la empresa donde yo estoy trabajando cómo se manejan esos días. Lo mismo pasa con la semana, cuando empieza la semana, un lunes o el domingo, para poder hacer estos cálculos. Por eso les decía, el tema del tiempo es maluquito porque depende de muchas conciliaciones. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Desde dónde hasta dónde? Eso es el día a día con el tema del tiempo. Yo sé que no soy muy claro. Quiero aportar algo para la compañera Juli. Nosotros acá cuando hacemos el proceso de liquidación de los empleados, cuando el empleado, por decir, sale un 31, utilizamos la fórmula 360 días. Entonces lo que hacemos es, igual el día de ingreso, el signo más días 360 más la fecha de terminación del empleado. Ponemos el signo más el día 1 que contaría los 31 días. Cuando conta los 31 días, cuando esa persona sale el 31, como la empresa no lo paga, borramos el +1. Pues no sé si de pronto soy clara o de pronto le explico yo a ella, porque por decir, cuando hacemos las liquidaciones, nosotros no tenemos en cuenta los 31. Ingreso. Sí. Por ejemplo, profe, usted que está utilizando, por ejemplo, ahí pues el sistema. Por decir, coloque una fecha de ingreso, por decir el 18 de agosto del 2021, por decirlo así, ahí en el computador. Listo, sería la fecha inicial y la fecha de terminación que sea el 31 de agosto del 2021. ¿El 31 de agosto? Sí. Pongámosla aquí la fecha. Entonces, para que tengamos aquí esto ahí. Listo. Entonces ahí colocamos pues la fórmula igual. El signo más. Días. 360. Días 360. Sí, señor, 360. Entonces abre paréntesis y coge la fecha inicial. Punto y coma más la fecha final del empleado. Entonces cierra paréntesis, coloca el signo más y pone signo más y pone el signo, el número 1. Ya, le da enter. Entonces automáticamente le debe calcular los días. Entonces, ¿qué hago yo? Yo ingreso a la fórmula y borro el +1, el último. Sí, y borro el +1. Para que no tenga en cuenta el 31. Entonces, automáticamente sabemos que ahí solamente vamos a liquidar un periodo de 13 días laborados porque el empleado salió el 31. Así lo hacemos en la empresa. Ajá. Entonces, así pues utilizamos nosotros esta fórmula. Entonces, siempre que lo haga, así es más fácil. Exactamente. Entonces, para eso es que funciona esto, porque él está teniendo en cuenta eso que te decía ahorita, él hace como un promedio de días, yo no sé cómo hacer eso, pero así funciona y eso es lo que uno normalmente hace. No se paga el 31 porque está tenido en cuenta en estos días de 360. Para eso funciona eso. Los que trabajan nómina saben cómo funciona esto porque así es que se liquida una nómina, se liquida así, sin tener en cuenta el 31. Igual si me vino que si fuera el 28 pagan hasta el 30, ¿cierto? Si fuera en febrero. No, sí, hasta el 30, sí. Y si fuera, bueno, sí, ya me acordé porque es que sí cuadra, porque termina cuadrando, ajustándose con el bisiesto, también lo terminan cuadrando. Bueno. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿claro el tema? Sí, señor. Bueno, vamos a entrar a un tema, señor. No, muy bien. Bueno, gracias. Compañera, muchas gracias por el aporte, porque realmente yo al menos siempre me enredo mucho con ese temita porque siempre es enredado, pues eso sí es enredado. Pero con gusto. Tengan en cuenta que este signo más de acá, yo me imagino que ella lo coloca, es porque muchas personas para arrancar una fórmula no lo hacen como hago yo que arranco con el igual, sino que arranco con el más. En ambos casos, sea tanto el igual como el signo más, para Excel, a Excel le indica que va a entrar una fórmula, la va a evaluar. Entonces, simplemente son costumbres y no tiene pues mucha trascendencia, simplemente que es costumbre el trabajo de arrancar con un más o con un igual. ¿Listo?
Bueno, vamos a entrar en un tema que es muy interesante y muy útil, que es el manejo de variables. El manejo de variables, una variable es como un espacio en la memoria de un computador que va a almacenar una información. Entonces nosotros internamente en la programación hay muchas variables, eso pues ya cuando se está programando eso es el día a día. Pero en Excel lo que vamos a llamar variables es un nombre que le vamos a dar a un rango. Esa es como la parte básica. Entonces vamos a mirar alguna cosita. Vamos a mirar este cuadro de acá. Esto se llama el cuadro de nombres, ¿sí? Fíjense que donde yo esté parado, él siempre me va a indicar dónde estoy. Siempre me va a decir en qué fila, en qué columna, dónde estoy ubicado. Se vayan mirando acá. Ahora, si yo selecciono un rango, es decir, si yo selecciono y dejo el clic hundido, mire que él inmediatamente me está diciendo que estoy seleccionando 2 filas y una columna. 3 filas, 2 columnas. Siempre me está diciendo que estoy seleccionando 6 filas y 4 columnas. Cuando suelto, él se ubica en la esquina superior izquierda de lo que tengo seleccionado. Y para Excel, un rango siempre va desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. Siempre un rango va esquina superior izquierda, esquina inferior derecha. Sin importar si el rango es una sola celda, donde esta sería la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Si es una fila, vuelve y juega, esquina superior izquierda, esquina inferior derecha, porque no hay más. Pero siempre va a ser esto un rango. Un rango siempre va a ser desde la esquina de aquí hasta la esquina de aquí. Siempre va a ser el rango. Para Excel esto siempre va a ser un rango. ¿Hasta ahí voy siendo claro? Señor. Señor. Bueno, entonces, ¿qué hacen los nombres? Los nombres es, por ejemplo, usted aquí tiene el IVA. En esta celda F31 tiene el valor del IVA. Si yo necesito acá el IVA, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venirme por aquí a buscar dónde quedó el IVA y llevarme este valor. Ahí me puso el 19%, porque ese es el valor que hay en esta celda. Pero yo puedo, muchachos, en vez de que esto se llame F31, voy a decirle, me paro acá, miren, borro ese numerito y le digo que es IVA. A partir de ese momento, esta celda se llama IVA. Entonces, si yo estoy por aquí y le digo igual IVA, Excel va a saber que IVA es ese valor que teníamos por allá. Mire que ya me lo trajo. Ya él sabe quién es IVA. Independiente de donde esté. Si yo le doy aquí IVA, me va a llevar a donde está el IVA. Donde yo esté, en cualquier parte de este libro, si yo selecciono IVA, me va a llevar a la ubicación del IVA. O si hago referencia al IVA otra vez, al IVA, él me va a poner el valor del IVA. ¿Voy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. También, por ejemplo, si yo tengo que estos señores son los empleados, yo selecciono todo este rango y le voy a decir aquí que los empleados. Así aquí que este rango se llama empleados. Entonces, listo, mire, ahí están los empleados. Entonces, si yo estoy por acá y necesito los empleados, doy clic aquí y mire que me llevo aquí a los empleados. Entonces, esto me va a permitir, sin importar dónde esté, hacer referencia a un rango, a un grupo de celdas o un rango que yo definí y le di un nombre. ¿Listo? Para que me entiendan para qué sirve esto, devolvámonos aquí al archivo de fechas. Y aquí vamos a donde estamos los parámetros y a este señor de acá vamos a darle un nombre que se llama festivos. Este rango se llama festivos. Vamos ahí, me dicen cuando estemos ahí todos.
Listo, ya le pusimos el nombre de festivos. Miren que yo estoy construyendo un archivo de nómina. Tengo mis festivos. Es cuando estoy haciendo la fórmula que teníamos acá. La fórmula, esta formulita. Vamos a volverla a hacer. Pues días, la, desde la de 32, que es esta, fecha inicial, fecha final. El fin de semana vamos a decirle que es el, ¿qué? El 11, solo domingo. Días no laborales. Es que vamos a poner ahí, muchachos. Mire que nosotros buscamos los parámetros, la hoja parámetros de la A2 a la A7. Pero resulta que a este rango lo llamamos festivos. Mírenlo aquí cuando yo empiezo a escribir, mira que me aparece aquí, ya no aparece con signo de función, sino con un signito de rango. Entonces ya pongo yo aquí los festivos. Y miren que ya cuando yo miro esta fórmula, miren que estas dos fórmulas se vuelven muy fáciles de leer, porque entonces mire, yo aquí tengo una fórmula que tiene un montón de cosas, parámetros por aquí, mientras que yo aquí ya tengo una fórmula donde me está diciendo que estoy calculando. Estoy aquí calculando unos datos con un festivo. Entonces, si yo, por ejemplo, a este señor le digo, lo llamo fin de semana, puedo dejar espacios. Yo también puedo construir esta fórmula, decirle aquí, días lab, entonces fecha inicial esta, fecha final esta, y el fin de semana ya lo voy a poner es aquí. Y los festivos lo voy a poner aquí. Entonces miren cómo ya mi fórmula se va volviendo más legible y más rápida, porque tengo unos parámetros, tengo algo que me definió el fin de semana y algo que me definió el festivo. Entonces, si yo quiero saber cuál es el fin de semana, pues busco aquí cuál es el fin de semana. Ah, es este campo de acá. Si quiero saber cuáles son los festivos, entonces vengo y busco por acá. ¿Me van siguiendo, muchachos? Sí, señor. Más cositas para que uno vaya. Ojo que yo aquí estoy abusando pues de los nombres, pero mentira, ni tan abusando, pero uno muchas veces hace este tipo de cosas. Esta es la fecha inicial, y esta es la fecha final. Mire cómo nos va a ir cambiando la fórmula que estamos haciendo utilizando variables. Pues, días lab, fecha inicial. Entonces, si no me acuerdo cómo la llamé, puedo ya darle F3 y me aparecen todos los nombres que yo tengo definidos. Entonces, aquí es la fecha inicial. F3, fecha final. F3, fin de semana. Y F3, festivos. Miren cómo ya esta fórmula se me volvió una cosa completamente legible. Estoy diciéndole que los días lab, desde la fecha inicial hasta la fecha final, donde el fin de semana es este y el festivo es este. Entonces yo ya tengo un control, entonces yo ya puedo ir a mirar quién es la fecha final, a este señor de acá. ¿Quién es la fecha inicial? A este señor de acá. ¿Quién es el festivo? Este señor de por aquí. ¿Y quién es el fin de semana? Este señor de por acá. Con una ventaja. Miren lo que voy a hacer. Voy a copiar esta formulita. Voy a ir a una hoja nueva. Por aquí, otra hoja. Cambiar nombre. Otra hoja. Voy a poner por aquí tiempo laborado. Mira que estoy en otra parte completamente distinta del libro y aquí voy a poner la fórmula que me traje. Mira que me sigue funcionando porque yo ya le estoy diciendo, a pesar de que esto está para en otra hoja y en otra hoja, yo le estoy diciendo a él, vea, va a utilizar la fecha inicial, va a utilizar la fecha final, va a utilizar el fin de semana y va a utilizar el festivo. Y esos son nombres que yo tengo por aquí. Entonces, cuando Excel va
a ejecutar esta orden, esta función, viene y mira quién es fecha inicial. Entonces él va y busca quién es la fecha inicial. Ah, este señor. Va y busca quién es la fecha final inicial. Va y busca esto. Va y busca quiénes son los festivos y va y busca quién es el fin de semana. Y ejecuta la instrucción. ¿Alcancé a ser claro? Sí, profe. Profe, y por decir algo, yo tengo una relación de los datos de los empleados con ya la fórmula que nos estás enseñando de los días ordinarios para laborar. Y tengo otra columna donde tengo que extraer solamente los festivos y los dominicales. ¿Cómo hago para extraer los festivos, solamente los festivos y los dominicales? A ver, ¿cómo así? Venga, ¿no tiene por ahí un ejemplo? Oiga, creemos No, aquí. en ese No, momento no, no. espere, creemos aquí, personal. Peludo 1. Tenemos 10 peludos. Sí. Y aquí tenemos unas fechas. A ver si te logro entender cómo son las fechas que necesitas sacar acá. ¿O cómo así? Pongamos el ejemplo del mes de octubre que hay un festivo, ¿cierto? Ujú. En ese transcurso de semana, como ahorita usted lo contabiliza durante esos 15 días, ahí está el domingo que no lo labora, ¿cierto? Por decirlo así. Y el lunes que es festivo, que tampoco lo va a laborar, o en caso contrario de que lo labore, que solamente en esa columna me aparezca el día no laborar y el día festivo que lo labore o no lo labore. ¿Me hago Bueno, o entender? sea, sí, más o menos. O sea, por ejemplo, este señor, vamos a liquidar la nómina del mes de esta gente, ¿cierto? Este señor trabajó desde el 1 de octubre hasta el 25 de octubre. No, hagamos una quincena, hagamos la segunda quincena, desde el 16 de octubre hasta el 25 de octubre. A ver si te logro entender. Todos trabajaron desde el 16. Y ya hay unos personajes que trabajan hasta el 31 de octubre. Y estos dos hasta el 30 de octubre. Y este señor empezaron el 20 de octubre. A ver si te estoy entendiendo. Queremos saber cuánto tiempo laboró. Eso es lo que Bueno, necesitamos. según lo que tú nos has explicado, entonces ahí colocaríamos la fórmula de los días laborados, ¿cierto? Internacionales. Pero yo necesito otra columna donde me arroje solamente los días no laborales y festivos. ¿Alguien logra entender lo que ella necesita? Estoy un poquito perdido. O usted necesita saber si trabajó festivos o no. Profe, sí, es para poder sacar solamente las horas festivas que laboró y los días que descansó. Ah, ya te entendí. Entonces, no, ya listo. Pero es que ahí sí hay o sea, tú me estás diciendo, el señor trabajó derecho. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno tiene esas, porque eso ya son novedades de nómina, a uno le dicen, no, él trabajó el festivo o él trabajó el domingo. Eso se lo tienen que informar a uno, porque ahí sí no hay forma. Tú tienes que ser informado, a no ser de que le digan, no, el trabajo derecho, porque si, por ejemplo, bueno, ¿cuántos domingos hubo en este, o de pronto también lo que necesitas es cuántos domingos hubo en este, domingos o festivos hubo en este rango de datos? Exacto, profe, porque igual forma, así lo labore o no, yo necesito saber, necesito pagarle ese domingo, ¿cierto? Sí, sí me logras de pronto entender. Porque, por ejemplo, en esa fórmula como tal que que tú nos enseñas, arroja solamente los días que él laboró, ¿cierto? Pero esa cantidad y no estoy teniendo en cuenta los días que no laboró, pero Ya. yo se los tengo que pagar.
Profe, ¿puedo aportar algo? Claro. Bueno, por ejemplo, cuando se genera la nómina quincenal, son 8 horas diarias, ¿cierto? Por tenerlo en cuenta, si entonces quincenal son 120 horas. Lo que yo quiero, pues lo que yo entiendo de Juli, si esa persona descansa, por decir, un lunes festivo, igual se le debe tener en cuenta la nómina los 120 días, porque igual son 120 que se le debe pagar, o sea, 8 horas diarias porque descansó el lunes festivo. Pero si esta persona, por decir, trabaja el lunes festivo y no se lo compensan, por decir, trabajó derecho, se le puede de pronto anexar el porcentaje que se paga cuando, o sea, el del recargo. Es que no sé cómo explicarme, no sé si de pronto soy clara o me enredo mucho. Por ejemplo, nosotros hacemos la nómina y nos mandan los supervisores el reporte de nómina, ¿cierto? Entonces nos dicen que trabajó del 1 de octubre. No, hagámoslo con el, como dice ella, con el festivo. Trabajó del 16 de octubre al 31 de octubre. Y el lunes es festivo y ese día lo trabajó. Entonces, como ese día lo trabajó, me pone qué horario hizo, o sea, 8 horas. Entonces, pagamos las 120 horas, que es lo que por ley se debe pagar del empleado de la quincena, más el recargo. Y si ese lunes festivo es no compensado, es decir, que esa persona trabaja derecho, lo pagamos al 1.75%. No sé si se puede anexar la fórmula ahí o no sé cómo se puede hacer. Por ejemplo, ¿cómo lo haría yo tratando de entenderlos un poquito? Porque, o sea, una cosa es que si él trabajó un domingo o trabajó un festivo, eso lo tienen que informar. Eso lo tienen que informar, pero te entiendo, hay que pagarlo, ¿cierto? ¿Cuántos días laborales tiene esta quincena? Del 16 al 31 de octubre. 15 días. No, laboral, no, sin tener en cuenta el sábado y domingo. Ah, Porque, bueno, espérame, porfa. Sábado y domingo, octubre, el 16. Y tampoco el festivo lo tengo en cuenta. sí, no, porque ese no es laboral. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A mí me dan 11 días. 11, vamos a ver por qué te dan 11 días. Vamos a ver, desde el 16 sería Sí, 1, porque el 24 es 2. festivo. Sí. ¿El 24 también es festivo? Domingo. Ah, no, espere. Estamos en octubre. Desde el 16 arrancamos el sábado, no contamos sábado, no contamos domingo, no contamos 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9. No estoy contando ni sábado ni domingo. No estoy contando ni sábado ni domingo. Ah, pues que el 31 es domingo. Sí. Por eso, 1, laborales, 2, 3, 9. 4, 5, 6, 7, 8. Sí, señor, 9, sí. 9, listo. Entonces, ¿qué haría yo? Miren lo que yo haría. Si esto es igual a 9, pago 15 días de la quincena, ¿sí o no? Si no, pago lo que haya contado. Ya analizamos un poquito más eso. Entonces, miren qué estoy haciendo. A este señor le va a pagar la quincena completa, porque trabajó los 9 días hábiles de la quincena. Sí. Sí, señor. A este señor solamente le va a pagar 8 días, porque trabajó 8 días, eso es lo que trabajó. Y al señor 5 días, porque fue lo que trabajó, porque trabajó entre el 16 y el 25, no trabajó más. Juli me va copiando, todos me van copiando más o menos y vamos bien. Sí, señor. Bueno, entonces, esto por eso lo llamé ordinario, porque esto lo va a pagar al valor ordinario, porque esto fue lo que realmente trabajó. Entonces, mire que yo aquí yo tengo que saber cuántos días hábiles tiene la quincena para poder hacer la comparación. Y para mí la quincena va del 16 al 31 y me salieron 9 días hábiles. ¿Listo? Ahora, dígame. Profe, y por decir esa persona que trabajó esos 15 días, y esos 15 días le vamos a pagar el recargo el lunes festivo porque lo trabajó, y se le va a pagar al 1.75 porque no es compensado, o sea, porque no descansó, trabajó derecho. ¿Cómo se le puede sumar eso ahí? Entonces, espere. Entonces, hermano, vamos aquí a las festivo trabajado. Sí.
¿Cuántos festivos trabajaron? 0. Pero este señor trabajó un domingo y el festivo, o sea, tiene 2 festivos trabajados. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, digamos, vamos a poner Profe, aquí. qué pena, yo le aporto algo ahí. Esa es mi pregunta. Cuando yo digo que si eso se puede extraer con una fórmula, traer solamente los festivos y los dominicales para yo saber qué debo de calcular con ese cierto porcentaje. Bueno, entonces hay 2 cosas. Una, primero, usted necesita saber cuántos domingos hay y cuántos Domingos y festivos? festivos hay. Exacto. Listo. Esa no es tan fácil, pero muy interesante la pregunta. Esa me la va a bajar de tarea. Domingos, festivos. Entonces, en este rango hay entre el 16 y el 31 hay 3 domingos y un festivo. Domingos, 3 y un festivo. Lo repito porque es para cada persona, ¿cierto? Hay 3 festivos, hay 3 domingos y un festivo. ¿Cómo saber cuántos domingos hay aquí? ¿Cuántos festivos hay? Se los averiguo, pero en este momento no es tan fácil, pero les averiguo cómo calcular eso. Entonces ya sabes que hay 3 domingos y hay un festivo, pero sí te tienen que decir cuántos trabajó. Este señor trabajó dos festivos, independiente de esto, y este señor trabajó 1. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Entonces, digamos que total, vamos a llevar esto a horas. Horas a pagar. Entonces sería simplemente lo que definimos pagar esto por 8 horas, ¿cierto? ¿Creo que? Más las horas trabajadas, ¿por cuánto es que la vamos a multiplicar cuando es el festivo? ¿Por cuánto? Por 1.25. 75. Por 1.75. Listo. Entonces mire que ya. Este señor trabajó 40 horas. Vamos a ver. Este señor que no trabajó festivos trabajó 120 horas. Pero este señor trabajó 123 horas. 123.5 horas. Entonces, ya si esto yo lo multiplico por el valor de la hora, me va a dar lo que le tengo que pagar. Obviamente esto hay que hacerle más depuración y más claridad, pero miren que yo aquí ya estoy determinando que el festivo trabajado, cada hora la estoy multiplicando por 1.75. Cada hora trabajada. Y aquí, no, aquí nos falta, y por 8, aquí nos faltó multiplicar por 8, porque aquí son 2 días por 8. Multiplicar esto por 8. ¿Por qué por 8? Porque tenemos que tener en cuenta que las ordinarias las multiplico por 8 y las extras también multiplico los días trabajados por las 8 horas por 1.75. ¿Listo? Aunque normalmente estas festivas no vienen en días sino en horas, porque puedo haber trabajado 3 horas. Y ya tiene que seguir más allá, tiene que ponerle, si son extras, 2 horitas extras, o si son nocturnas, o si no son de qué, entonces se va complicando. Pero mira que vos aquí ya puedes tener claridad. ¿Cuánto dura la quincena? La quincena tiene 15 días hábiles, y de acuerdo a eso, ya tenés un tiempo para pagar, que es el ordinario, que es este pasito de aquí. Y ya puedes empezar a meterle cuántas son festivos, ya lo tenés aquí, ya tenés ese valor, y esto lo multiplicamos por el valor de la hora. ¿Cuánto fue que nos dio ahorita? 30.000 el día, la hora quedaría, no vale, que la hora vale esto. Entonces ya esto total a pagar ya sería igual a esto por el valor de la hora de cada uno de los peludos. De esto es lo que hay que pagar de nómina. Obvio, esto tiene más arandelas que un berraco, pero uno va construyendo de acuerdo a su necesidad. ¿Más o menos claro hasta ahí o no? Sí, señor. Sí, Entonces, profe. muchachos, uno aquí tiene que jugar con eso. O sea, las fórmulas que tenemos nos ayudan,
nos ayudan, esto nos ayuda. Pero ya tiene uno que construir su archivo de manera que uno pueda jugar. Muy importante el tema de los festivos. Por ejemplo, yo por aquí puedo tener un salario mínimo. ¿Cuánto fue que me dijeron que era? ¿900 qué? 908,526. Listo, entonces este campito de aquí, yo le doy aquí el valor, esto lo va a llamar salario mínimo, ¿cómo es? Salario, Mínimo legal vigente. ese es mi salario. Entonces ya yo en vez de hacer esto, yo cojo y le doy F3, salario mínimo legal vigente, dividido 30 días, dividido 8 horas. Entonces, este es el valor de la hora. Entonces, mire que yo ya tengo aquí, y cuando me cambia aquí el salario, por aquí pongo el auxilio. Entonces, mire que yo ya voy utilizando ciertos datos, que por ejemplo este salario mínimo, yo lo debería tener acá, vamos a ponerlo acá. Salario mínimo legal vigente va a ser igual a... ¿cuánto fue? A este 908. Eso. Entonces, voy a cambiar. Entonces, mire, como yo tengo una hoja de parámetros, yo lo había puesto aquí. Quitémoslo de aquí, pongámoslo acá. Vamos a corregirlo. Hay un campo aquí en fórmulas, me aparece una cosa que se llama nombres, y aquí yo tengo el administrador de nombres. Aquí tengo todos los nombres que he creado. Mire que habíamos creado este que está asociado por aquí a otra hoja. Vamos a modificarlo para que sea aquí en parámetros y sea este señor de aquí. Entonces ya mi salario mínimo legal vigente quedó también en parámetros, que es donde tengo yo todos los parámetros que estoy manejando. Mi fórmula no se me dañó. Mira que aquí siguió. Ya puedo borrar esto. Y no pasa nada porque él sigue apuntando al salario mínimo. ¿Y quién es el salario mínimo? Está por aquí en parámetros y este es el salario mínimo. Entonces, para eso es que nos funcionan los parámetros, para uno tener, ir organizando muchas cosas. Por ejemplo, aquí yo puedo tener el auxilio de transporte, no sé, 80.000 pesos, qué sé yo. Entonces, este dato también lo marco, entonces auxilio. Ya tengo el auxilio, entonces ya por aquí, a toda esta gente le voy a sumar, esto va a ser igual a esto más el auxilio, entonces F3, el auxilio, ¿dónde está? Aquí está el auxilio, entonces ya tengo a la gente con el auxilio de transporte. ¿Sí? Entonces mire cómo yo voy organizando unos parámetros para hacer mis cálculos. El descuento de salud es el 4%, si mal no estoy. Entonces, Sí, señor, 4%. Por aquí, entonces salud y pensión, el 4 también, ¿cierto? El 4. Sí, señor. Es aquí, pensión. Entonces miren cómo yo voy a organizar, esto puede cambiar, pero ya lo tengo organizado ahí, entonces aquí, esto va a ser, entonces descuento, entonces esto es en neto, descuento de salud, y esto es pensión. Entonces va a ser igual a esto por salud. Ay. Salud. Y esto por pensión. Esto por... Eso está malo porque tuve en cuenta ahí el tema del... ¿De qué? Esto se llama pensión, no leímos el nombre. Ah, por sin tilde. Ay, pero es que esta me quedó mala. Entonces vamos a arreglarla. Pensión, me quedó mala. Es este campo de aquí. Entonces aquí pensión ya me dio. Entonces ya tengo la salud y la pensión. Y ya el total a pagar entonces sería esto menos esto menos esto. Entonces ya hay, esto ya sí es lo que tengo que pagar. Entonces mire que ya yo voy sacando mis totales. Ya voy construyendo un archivo donde las cosas se van volviendo un poquito más claras. ¿Por qué? ¿Por qué claras? Porque yo aquí estoy mirando
mire, estoy multiplicando por la salud. ¿Y qué es la salud? ¿Cuánto vale la salud? Entonces voy y la busco aquí. Es el 4%, perfecto. O si fuera el 5%, qué sé yo, pues ya uno puede empezar a jugar. O cuando cambie el salario mínimo, ya yo puedo simplemente entrar a hacer cambios en lo que voy necesitando. Muchachos, ¿he logrado ser medianamente claro? Muy claro, profe. Este señorito aquí de nombres es tremendamente útil. Esto nos va a generar una utilidad muy, muy, muy importante y sobre todo que nos va a ayudar a organizar los archivos porque se vuelven muy legibles. Miren que yo aquí es muy clara para mí la fórmula que estoy haciendo. Es SM6 más el auxilio. ¿Es esto? Bueno, está aquí claro. Entonces, mire que yo aquí puedo ir entendiendo qué están haciendo mis fórmulas. ¿Cómo calculé esto? Días laborados en los festivos. Bueno, ¿y dónde está aquí? Ya cuando yo empiezo a entender esto, entonces yo tengo que organizar los festivos. Si a mí no me da, yo me voy para los festivos y miro si es que me falta algún festivo, si están, pues ya tengo una forma más ágil de entender mis archivos y de jugar con mis datos. ¿Listo, muchachos? Señor. Bueno, entonces, este ejercicio, esto de días laborales, me parece muy interesante. Vamos a sacar, yo voy a hacerles un tallercito con esto, con un cálculo de nómina, pues un poquito más, que tengamos en cuenta también que podamos sacar las horas nocturnas. ¿Cómo podemos averiguar eso? Para que tengamos también esa parte de trabajo que es engorroso, de restar horas, de saber si estamos por encima de las 6 de las 10 de la noche o antes de las 10 de la noche. No me voy a ir en el taller a calcular hasta la 1 de la mañana porque entonces tenemos que tener en cuenta también que cambió de día o que trabajó hasta las 6, desde por ejemplo, un turno de 10 de la noche a 7 de la mañana, por ejemplo, donde hay horas nocturnas, hay horas ordinarias, hay horas nocturnas, hay horas extras nocturnas, extras diurnas. Eso se vuelve una melcocha muy compleja de calcular a través de fórmulas de Excel, porque ya sí se vuelve muy, muy enredado calcular esas fórmulas de Excel, pero se puede, simplemente que uno tiene que ir parametrizando eso y teniendo en cuenta todo ese tipo de cositas que se vuelven un poquito complejas. De momento, muchachos, les agradezco mucho. Recuerden subir los talleres. Si tienen alguna dificultad con eso, me van contando. O si tienen dificultades con los talleres, también me van contando, que la idea es que podamos sacar eso adelante. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Muchas Listo, gracias. profe, gracias. Les agradezco a ustedes la participación. Gracias por los aportes, porque hay cositas que uno no sabe o no se acuerda y muy interesante eso. Tengan un feliz día, muchachos. Un gusto, Igualmente. profe. Hasta luego. Gracias, feliz día. Gracias, igual.